matemáticas y mis mascotas y yo os vamos a contar qué son los múltiplos y divisores. Hola, soy Rabbit Múltiplo. Yo soy Casey Divisor. Yo soy Gustavo. Yo soy Cerdito Matemático. Yo soy Goncho Matemático. Y yo soy Lulu Matemáticas. Hola, como os he dicho antes, soy Rabbit Múltiplo y os voy a hablar sobre los múltiplos y sobre el mínimo común múltiplo. ¿Qué es un múltiplo? Un múltiplo es un número que contiene a otro varias veces. Yo soy Casey Divisor y os voy a decir qué es un divisor. Un divisor es un número por el cual se divide a otro y su resto siempre da 0. Criterios de divisibilidad. Un número es divisible entre 2 si termina en 0 o en cifra par. Como por ejemplo el 84, que es un número par. Un número es divisible entre 3 si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Como por ejemplo el 693, que la suma de sus cifras es 18 y es múltiplo de 3. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras son múltiplo de 4 o terminan en 0, 0. Como por ejemplo el 812, que 12 es múltiplo de 4. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o en 5. Como por ejemplo el 835, que acaba en 5. Un número es divisible entre 9 si la suma de sus cifras es múltiplo de 9. Como por ejemplo el 18. 8 más 1 son 9 y es múltiplo de 9. Un número es divisible entre 10 si termina en 0. Como por ejemplo el 800, que acaba en 0. Hola de nuevo, soy Rabbit Múltiplo y os voy a hablar sobre el mínimo común múltiplo y cómo se halla. Tener en cuenta que no hace falta solo dos números. Podéis hallar el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor con 4 números o más. El mínimo común múltiplo de 2 o más números es el menor múltiplo que tienen en común esos números. Veamos cómo se hace. 56 y 24. 56. Ya que hemos visto los criterios de divisibilidad, vamos a dividir. 56, como es número par, se divide entre 2 y su resultado es 28. Al ser par, se divide entre 2 y su resultado es 14. Al ser par, se divide entre 2 y su resultado es 7. Como es un número primo, se divide entre 7 y da 1. Si no sabéis que son números primos, lo explicaremos luego. 24. Al ser par, se divide entre 2, que nos da 12. Al ser par, se divide entre 2, que nos da 6. Al ser par se divide entre 2, que nos da 3. Al ser un número primo se divide entre 3, que nos da 1. Ahora lo que hacemos es descomponer los números. 56. Que no se os olvide, los números que se repiten se ponen en forma de potencia. 56 es igual a 2 elevado a 3, porque hay 3 doses, por 7, que nos da 56. 24. Es igual a 2 elevado a 3, porque hay 3 doses, por 3, que nos da 24. El mínimo común múltiplo. Lo que hacemos ahora es coger de los números que se repiten el que tenga el mayor exponente y todos los que no se repiten. De los que se repiten, como tienen el exponente igual, cogemos uno cualquiera, que por ejemplo 2 elevado a 3. Le cogemos y lo multiplicamos por 7 y por 3, que nos da 168, que es el mínimo común múltiplo de 24 y 56. Yo, como ya os he dicho antes, soy Casey Divisor. Les voy a decir qué es el máximo común divisor. El máximo común divisor de 2 o más números es el mayor de los divisores comunes de esos números. Como ya os ha enseñado antes mi compañero, se puede hacer con 2 o más números. Ahora os vamos a enseñar un ejemplo. Por ejemplo, el máximo común divisor de 110 y 38. 110, como es par, se divide entre 2. Su resultado es 55 y como eso no se puede dividir ni entre 2 ni entre 3, se tiene que hacer entre 5. El resultado es 11 y como no se puede dividir por ninguno de los números, solamente por sí mismo, el resultado es 1. Le hacemos lo mismo con 38. Entre 2 queda 19. Y 19, lo mismo que pasa con el 11, se divide entre 19 y el resultado es 1. Luego descomponemos los números. Como 110 no se repite ningún número,
110 sería igual a 2 y 38 a 2, porque es el único número que se repite. Cogemos uno cualquiera, porque da lo mismo. En otros casos se tendría que coger el de menor exponente. El máximo común divisor, o MCD, es 2. Ahora os dejo con mis compañeros. Y ahora os vamos a hablar de los números primos y compuestos. Un número primo es primo si solo tiene dos divisores, el 1 y el mismo. Y ahora Cerdito Matemático os va a decir que es un número compuesto. Un número compuesto es cuando un número tiene más de dos divisores. Y aquí veis ejemplos de números primos. Y ahora os vamos a explicar un puzzle de matemáticas. Os vamos a explicar un juego de matemáticas, un juego de enseñanza. ¿Para qué sirve? Sirve para saber qué tipos de números están aquí. Y vamos a hacerles preguntas. De estos números, ¿cuáles son primos? Son el 5, el 29 y el 47 porque solo se pueden dividir entre el 1 y el mismo. Y de estos números, entonces, ¿cuáles son compuestos? Todos los demás son compuestos y son el 4, el 88 y el 93. Vale. ¿Y estos números, cuáles son múltiplos de 2 y por qué? Son el 4 y el 88 porque los dos son pares. ¿Y divisibles entre 2? El 4 y el 88 porque son pares. Entonces, ¿cuáles son múltiplos de 3? Es el 93 porque la suma de sus cifras es múltiplo de 3. ¿Y cuáles son los divisores de 4 de estos números? Son el 88 y el 4, porque el 88 la suma de sus cifras es 16 y es múltiplo de 4, y el 4 contiene el 4 una vez. De estos números, ¿cuál es el número que más divisores tiene? Es el 88, y con esto ya he acabado esta presentación de matemáticas y ahora Goncho os va a decir el final. Bueno, y esto ha sido todo por hoy y espero que os haya gustado. Y reventar el botón de likes. Fin. Hecho por Isabel, Sara, Alexandra, Elio, Alejandro, Roberto.